Muy bien, continuamos con nuestro curso de Introducción a la Programación en Python. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es comenzar a estudiar el último gran tema de nuestro curso, que es la programación orientada a objetos. ¿Ok? Entonces lo que vamos a ver en este video principalmente son tres cosas importantes. La primera es vamos a hablar de qué es la programación secuencial, que es básicamente lo que nosotros hemos estado viniendo haciendo hasta el momento, básicamente. Sí, la forma que nosotros tenemos de programar es secuencial. Vamos a ver después lo que es la programación orientada a objetos, que es la nueva forma de programar que vamos a aprender. Y luego vamos a ver cuáles son los principales pilares de la programación orientada a objetos, que se puede abreviar como PO. ¿Ok? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los temas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero hablemos qué es la programación secuencial. Bueno, hasta el momento, ¿cierto? La programación que nosotros hemos estado desarrollando tiene más bien un carácter secuencial y funcional. En la última parte hemos estado trabajando funciones también, ¿verdad? ¿Cuál es la idea de la programación secuencial? La idea básicamente es que nosotros, cuando queremos diseñar un programa, lo que vamos haciendo es escribiendo línea por línea, ¿verdad? Lo que nosotros queremos que haga nuestro programa al momento de ejecutarse, ¿verdad? Tenemos una primera instrucción, tenemos una segunda instrucción, una tercera, una cuarta, y así, ¿verdad? Hasta que el programa se finaliza. Bueno, eso es lo que se denomina programación secuencial, ¿verdad? Es ir programando línea por línea, paso por paso, qué es lo que nosotros queremos que nuestro programa haga. ¿Ok? Ahora, este estilo de programación, la verdad es que es muy útil cuando nosotros necesitamos desarrollar programas relativamente pequeños o relativamente sencillos. Sin embargo, cuando ya queremos comenzar a escribir programas ya más grandes, a gran escala, que sean más complejos o que tengan, no sé, muchas cosas, muchas opciones, ¿te fijas? Entonces ahí ya utilizar la programación secuencial se empieza a volver un poco más complicado porque por un lado, se vuelve complejo de programar, ya en el ámbito, en el sentido de que si queremos programar un programa, valga la redundancia, que queremos que haga muchas cosas, bueno, si programamos secuencialmente, tenemos que utilizar una gran cantidad de líneas de programación que nos permitan a nosotros efectuar lo que nosotros queremos hacer. Eso por un lado. Otra cosa importante también es que si nosotros utilizamos programación secuencial, los programas se vuelven difíciles de mantener. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchas líneas es difícil revisar el programa y ver específicamente qué es lo que tenemos que mejorar. Obviamente, una parte importante de los programas es la mejora continua, ser capaces de nosotros tomar nuestros programas y ir modificándolos para que cada vez sean mejores, ¿verdad? Una especie como de actualización. Bueno, si nosotros programamos secuencialmente, se vuelve muy complejo actualizar porque tendríamos que revisar todas las líneas del programa y si yo tengo un programa que tiene, no sé, 5.000 líneas, evidentemente no es tan sencillo, ¿verdad? Es mucho más complejo. Por lo tanto, en ese sentido también es mucho más complejo de mantener un programa como el que nosotros hemos hecho. ¿Ok? Esto es entonces lo que de alguna manera nos lleva a querer desarrollar una nueva forma de programar, un nuevo paradigma o un nuevo estilo de programación que nos permita diseñar nuestros programas de una manera más sencilla, más eficiente, de tal manera que sea más fácil de entender, más fácil de mantener, más fácil de actualizar. Y esa es básicamente la idea de la programación orientada a objetos, ¿ok? ¿Qué es entonces la programación orientada a objetos? Básicamente es un estilo de programación, es una forma de programar, es un paradigma, ¿sí? Cuando hablamos de un paradigma me estoy refiriendo a una forma de programar. Nosotros por el momento, nuestro paradigma, nuestra forma de programar es secuencial, instrucción por instrucción, paso uno, paso 2, paso 3, paso 4. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es aprender otra forma de programar, una muy buena forma de programar, que es la programación orientada a objetos, cuya forma es un poco distinta a la que hemos estado viendo. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a comenzar a trabajar en esta última parte del curso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la programación orientada a objetos? Bueno, aquí fíjense también se abrevia como POO, o también ustedes lo pueden encontrar en internet como OOP, ¿verdad? Hay varias formas eh, de alguna manera como de señalarlo. Básicamente, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, es una forma de programar que nos entrega una serie de directrices relacionadas con cómo programar bien, ¿ok? O sea, lo que nosotros hasta el momento estamos haciendo es programar simplemente. Lo que vamos ahora
aprender es cómo programar bien, cómo a programar adecuadamente para que nuestro estilo de programación sea más sencillo, más claro, más fácil de mantener, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este estilo de programación básicamente se centra en dos conceptos fundamentales. Por un lado, tenemos las clases y por otro lado, tenemos los objetos. ¿Ok? Esa es la idea. Cuando nosotros trabajemos con programación orientada a objetos, vamos a hablar de clases y vamos a hablar de objetos. ¿Qué cosa es cada uno? Una clase básicamente es una estructura de código que actúa como una plantilla. ¿Ok? O sea, como una especie de molde que permite definir nuevos tipos de datos con todas las características y funcionalidades que nosotros queramos que tengan, ¿sí? Nosotros hasta el momento conocemos varios tipos de datos, como por ejemplo los datos numéricos, las listas, las tuplas, ¿verdad? Las cadenas de texto. Esos son tipos de datos que nosotros utilizamos en nuestro programa y que tienen muchas funcionalidades, ¿verdad? Las podemos utilizar para diferentes cosas y en diferentes momentos. Bueno, la idea básicamente de la programación orientada a objetos es crear clases, clases de objetos, o sea, nuevos tipos de datos que tengan todas las cosas que nosotros queramos, todas las características y todas las funcionalidades que nosotros deseemos. ¿Ok? Ahora, una vez que nosotros ya tenemos creada la clase, que insisto, es como una especie de molde, una especie de plantilla, lo que nosotros vamos a intentar hacer es crear entidades que tengan la forma que tenga esta plantilla. Esos objetos, esas entidades que nosotros creamos a partir de la plantilla que llamamos clase, eso es lo que se denomina un objeto. ¿Ok? Entonces, un objeto es básicamente un elemento que nosotros creamos a partir de la plantilla que nosotros hemos creado. ¿Sí? Entonces son dos cosas distintas. La clase es el marco, es verdad, como la estructura, ¿verdad? De los objetos que nosotros queremos crear. Y los objetos son las entidades particulares que nosotros creamos a partir de esa clase. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Cada entidad que creamos a partir de la plantilla se va a denominar objeto. Y el proceso de generar un objeto es lo que se llama una instancia de la clase. ¿Ok? Por lo tanto, aquí ya tenemos algunos conceptos que son sumamente importantes. Por un lado, clase, por otro lado, objeto y por otro lado, instancia. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Insisto, nosotros vamos a tener una clase. ¿Qué es una clase? Es una especie de molde, ¿ok? Es una especie de estructura que tiene todas las instrucciones para que nosotros podamos crear nuevos tipos de datos. Una vez que nosotros creamos un tipo de dato, bueno, eso ya no es una clase, sino que eso se llama un objeto. Y el proceso de crear ese objeto a partir de las instrucciones de la clase es lo que llamamos una instancia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un par de ejemplitos para que se entienda mejor. Pensemos, por ejemplo, en estas figuras que tenemos aquí en pantalla. Todo lo que tenemos aquí, ¿verdad? Son de alguna manera especies de tortas, ¿verdad? Entonces, para crear tortas, nosotros necesitamos un molde. ¿Verdad? Ese molde a nosotros nos va a permitir darle la forma a cada una de las tortas que nosotros tengamos, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro molde listo, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, creamos a partir de ese molde distintos tipos de tortas, ¿verdad? Como las que podemos ver aquí. Fíjense que todas son tortas distintas, no son iguales, pero tienen la misma forma, tienen la misma estructura. Bueno, esa es la idea de la programación orientada a objetos. La idea es la siguiente. Nosotros vamos a crear una clase y la clase es una especie de molde que nos va a permitir construir objetos. ¿Te fijas? El molde, básicamente, la clase es el molde, es la forma que van a tener nuestros objetos. No todos los objetos van a ser iguales, pero sí van a tener la misma estructura. ¿Te fijas? Tal como nosotros lo podemos ver aquí. Estas tortas que están aquí no son iguales. ¿Verdad? Todas son distintas porque tienen ingredientes distintos, sabores distintos, tamaños distintos, pero tienen la misma forma, tienen la misma estructura, ¿se fijan? Esa es la idea de una clase, ¿sí? Que la clase genera el molde a partir del cual nosotros vamos creando distintos objetos, que van a ser distintos, pero que van a tener la misma forma, ¿ok? Entonces, la clase es el molde y esa clase va a tener asociada diferentes métodos y diferentes atributos. Los atributos básicamente son las características que van a tener los objetos que nosotros vamos a crear, ¿verdad? Va a ser como la forma, el tamaño, el color, ¿verdad? Van a ser todas las características que tienen. En cambio, los métodos van a ser las acciones que van a poder realizar esos objetos.
¿Te fijas? Entonces, eso es muy importante. Cuando nosotros creamos una clase, debemos definir cuáles son las características que nosotros queramos que tengan los objetos que vamos a instanciar y cuáles van a ser las funcionalidades, cuáles van a ser las acciones que van a crear o que van a tener esos métodos. ¿Se fijan? Todo eso se crea dentro de la clase, todo eso está dentro del molde. Una vez que nosotros tomamos la clase y la empezamos a instanciar, comenzamos a crear objetos. Y los objetos no son nada más que tipos de datos que creamos a partir de nuestra clase. Insisto, no tienen por qué ser todos iguales, no van a ser iguales. Los objetos que nosotros creamos a partir de la clase no son iguales, son muy distintos entre sí, pero tienen la misma estructura, tienen las mismas, tienen características similares, entre comillas, ¿verdad? Cometen acciones, ¿te fijas? Entonces, esa es la idea de trabajar con programación orientada a objetos. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer son moldes. Moldes donde vamos a definir cuáles son las características y cuáles son los atributos que van a tener. ¿Ok? Y una vez que tengamos el molde, vamos a poder comenzar a crear distintos objetos. ¿Ok? Los objetos van a tener la estructura de la clase, pero van a ser distintos. Le podemos dar colores distintos, tamaños distintos, ingredientes distintos, ¿te fijas? No tienen por qué ser iguales, pero sí van a tener la misma estructura. ¿Ok? Esa es la idea. Veamos un segundo ejemplo. Por ejemplo, pensemos en celulares, ¿verdad? Lo que nosotros podríamos hacer en programación orientada a objetos es construir la clase celular. Entonces, la clase celular va a ser un molde que nos va a permitir construir distintos celulares, ¿sí? La clase es solamente el molde, ¿sí? Es solamente, de alguna manera, la plantilla con la que nosotros vamos a ir creando distintos objetos. Estos celulares van a tener, al igual que que cualquier objeto que nosotros definamos, van a tener métodos y van a tener atributos. Los atributos son las características. Por ejemplo, si creamos celulares, ¿qué atributos, qué características tienen los celulares? Por ejemplo, el tamaño de la pantalla, no sé, la marca, ¿te fijas? La cantidad, o no sé, la calidad de la cámara, no sé, la compañía, ¿verdad? Esos son los atributos, son las características que describen a nuestros objetos. En cambio, los métodos son las acciones que van a crear o que van a tener esos objetos. ¿Te fijas? Por ejemplo, ¿qué acciones podemos usar con un celular? Podemos llamar, podemos sacar fotos, podemos tener redes sociales, ¿te fijas? No es lo mismo. Las características es cómo describimos al objeto. Eso se llaman atributos. Y los métodos son las acciones que podemos hacer con esos objetos. ¿Te fijas? Una vez que nosotros ya tenemos nuestra plantilla, una vez que nosotros ya tenemos la clase, empezamos a instanciar, es decir, empezamos a crear objetos que tengan esta estructura. Entonces así podemos crear distintos celulares con distintas marcas, con distintas formas, con distintas calidades de cámara, de distintas compañías, pero van a tener todos la misma estructura. ¿Te fijas? Esa es básicamente la idea. Vámonos con un ejemplo más. Imagínense que nosotros vamos a crear la clase persona. Bueno, la clase persona va a ser un molde que nos va a permitir crear distintos tipos de personas. Vamos a darle los atributos, que son las características que definen a las personas. Por ejemplo, el color de ojos, el color de pelo, el peso, la altura, el género, no sé, los gustos de las personas, te fijas, los trabajos, las actividades que van a cometer. Te fijas, todas esas cosas que permiten caracterizar a las personas, esos se van a llamar atributos. Y los métodos van a ser las acciones que van a cometer estas personas. Por ejemplo, ¿qué métodos podemos tener? No sé, caminar, hablar, no sé, por ejemplo, saltar, correr. ¿Te fijas? Todas esas cosas son las acciones y eso es lo que nosotros llamamos métodos. Una vez que nosotros ya creamos la plantilla, ¿verdad? Creamos como el esqueleto, la forma, el molde, vamos a empezar a instanciar, es decir, vamos a empezar a usar esta clase para ir creando objetos que tengan distintas características. Así podemos crear trabajadores, niños, no sé, astronautas, surfistas, médicos o veterinarios, ¿te fijas? Pero todos estos objetos que creamos aquí son distintos, pero tienen la misma estructura, vienen de una misma clase. ¿Se fijan? Esa es la idea de utilizar programación orientada a objetos. Comenzar a crear clases de datos y a esas clases de datos darle características y funcionalidades. Una vez que ya tenemos este esqueleto, este marco, este molde,
vamos a empezar a instanciar para crear distintos objetos que tengan distintas características, que hagan cosas distintas, pero que tengan o que vengan de alguna manera de una sola estructura. ¿Ok? Esa es la idea. ¿Ok? Bueno, una vez que ya conocemos más o menos cómo funciona esto, la verdad es que la programación orientada a objetos es una forma muy buena de programar. Insisto, la programación orientada a objetos es una nueva forma de programar. ¿Que para qué nos va a servir? Nos va a servir para, primero, adquirir una buena práctica para poder aprender a programar bien, porque cuando ya uno quiere programar cosas o programas ya muy grandes, ya la programación secuencial se vuelve muy compleja. En cambio, la forma de la programación orientada a objetos es mucho mejor, es mucho más fácil de mantener, mucho más fácil de crear, de analizar, de sostener, de actualizar. ¿Te fijas? Es mucho mejor. Ahora, ¿cuáles son las principales características que tiene la programación orientada a objetos? Bueno, básicamente la programación orientada a objetos presenta cuatro características. ¿Ok? La primera es la herencia. La herencia es la capacidad que tiene una clase de heredar sus características y funciones, o como diríamos nosotros, aquí hablaremos de los atributos y los métodos, ¿verdad? De otra clase para especializar los objetos. ¿Sí? Eso es lo que se llama herencia. A ver, ¿de qué se trata esto? Cuando nosotros creamos nuestras clases, ¿verdad? Nosotros generamos una clase que tiene toda una forma, tiene toda una estructura, pero muchas veces nosotros necesitamos especializar, ¿verdad? Esta clase. O sea, crear otra clase, pero que sea una especie de especialidad de la clase principal. Eso lo podemos hacer por medio de la herencia. La herencia, ¿qué es lo que hace? Va a tomar una clase padre y va a tomar todos sus atributos y todas sus acciones y se las va a pasar a esta nueva clase para que también los tenga y además la nueva clase tiene que tener más actividades, ¿te fijas? Tiene que tener más atributos, tiene que tener más acciones para que así se vaya especializando, cada vez sea más específica y permita generar moldes cada vez más adecuados para las diferentes instancias que vamos a ir creando. ¿Ok? Esa es la idea básicamente de la herencia. ¿Ok? Por ejemplo, podríamos tener aquí una clase que sea, no sé, por ejemplo, persona. ¿Qué características tienen las personas? No sé, por ejemplo, tienen, no sé, una edad, por ejemplo, ¿verdad? Esa es una característica que tienen las personas. Eso sería un atributo. Edad, ¿qué otra cosa? Color de ojos, color de pelo, ¿te fijas? ¿Y qué funciones tienen, por ejemplo, hablar? ¿Verdad? Las personas pueden hablar. Entonces, las personas en general tienen edad y pueden hablar. ¿Qué pasa si ahora yo quisiera especializar esta clase y quisiera crear una nueva clase que se llame estudiante? Bueno, obviamente los estudiantes son personas, por lo tanto, deberían tener una edad y deberían poder hablar. Entonces, en esta nueva clase estudiante, lo que vamos a hacer es recoger todas las características que ya tenía la clase anterior, la clase padre. Pero además le tenemos que agregar nueva funcionalidad. O sea, los estudiantes, además de tener una edad y de poder hablar, tienen que tener, no sé, por ejemplo, una carrera, ¿verdad? ¿Qué carrera está estudiando esta persona? O no sé, tienen que tener notas, ¿te fijas? Asociadas a sus ramos, profesores, ¿te fijas? O sea, vamos especializando de alguna manera una clase en otras que van a ir teniendo más características un poquito más especializadas. Esa es la idea de la herencia. ¿Ok? Por otro lado, otra característica importante es el polimorfismo. El polimorfismo básicamente es la propiedad por la que es posible enviar mensajes sintácticamente iguales a objetos pero de distinto tipo. ¿Ok? El polimorfismo básicamente tiene que ver con cómo somos capaces de utilizar, entre comillas, las mismas funciones, pero con distintos tipos de objetos y que vayan haciendo, entre comillas, distintas cosas, pero que puedan ser utilizadas. ¿Ok? Por ejemplo, una función clásica polimórfica es la función len. Recuerdan que ustedes que len, ¿qué es lo que hacía? Permitía contar la cantidad de elementos que tenía un objeto. ¿Verdad? Pero recuerden que len se podía usar con cadenas de texto, con listas, con tuplas, con conjuntos, con diccionarios. O sea, len era una función que tú podías usar con muchos tipos de datos. Bueno, esa es la idea del polimorfismo, crear funciones que nosotros podamos utilizar con muchos tipos de datos. A lo mejor creamos una clase acá, otra clase acá, otra clase acá, y a lo mejor tenemos una función que puede ser utilizada con todas esas clases. A lo mejor va a hacer cosas distintas, ¿verdad? O nos va a entregar información diferente, pero es una función que nos permite trabajar con distintos tipos de datos. Esa es la idea.
¿Sí? Len, por ejemplo, es un ejemplo clásico, porque len no es una función para un tipo de dato específico. No es que solamente se puede usar con listas y con nadie más. No, len tú lo puedes usar con listas, con tuplas, con diccionarios, con cadenas de texto, con lo que uno quiera. ¿Se fijan? Esos son, eso significa polimorfismo. ¿Ok? Otra característica importante de la programación orientada a objetos es el encapsulamiento. Y el encapsulamiento básicamente hace referencia a cómo nosotros podemos ocultar los estados internos de una clase hacia el exterior. Es decir, que nosotros podamos ocultar, esconder atributos o métodos internos de una clase para que no se pueda acceder ni modificar desde afuera. Siempre cuando nosotros creamos objetos, obviamente hay muchas características que son importantes conocer de los objetos, pero hay otras características que no es bueno que las personas conozcan. Por ejemplo, si nosotros hacemos un programa que guarde la contraseña del banco de una persona, la idea es que esa contraseña no la puedan ver las demás personas, ¿verdad? Porque es algo importante. Tenemos que ocultar de alguna manera, tenemos que encapsular esa característica. Entonces, eso es el encapsulamiento. El encapsulamiento es cómo podemos nosotros ocultar cierta información que no queremos que las demás personas puedan ver. Por ejemplo, la contraseña del banco. ¿Verdad? Una persona, o sea, si yo guardo mi contraseña del banco en un programa, la idea es que nadie más la pueda ver. Entonces tenemos que encapsularla, tenemos que guardarla para que nadie más la pueda ver. O no sé, las contraseñas de nuestras redes sociales o a lo mejor información importante, por ejemplo, no sé, nuestro root. ¿Te fijas? Datos que son importantes muchas veces se necesitan encapsular, se necesitan esconder para que las demás personas no puedan acceder a esos datos. Eso se puede hacer vía encapsulamiento. ¿Ok? Por último, la última característica importante de la programación orientada a objetos es la abstracción. Y la abstracción básicamente hace referencia a cómo nosotros podemos ocultar la complejidad intrínseca de una aplicación al exterior, centrándose solo en cómo puede ser usada. ¿Ok? Esto básicamente tiene que ver con cómo nosotros como programadores le podemos ocultar al usuario la complejidad del programa y solamente le damos las instrucciones más sencillas para que él lo pueda usar. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos no sé, un televisor, nosotros para poder prender un televisor, lo único que hacemos es apretar un botón y presionando un botón el televisor se prende inmediatamente. Pero obviamente dentro del sistema lo que ocurre es muy complejo. No es tan sencillo como llegar y apretar un botón. A nivel de sistema hay un montón de procesos que están ocurriendo para que finalmente, ¿verdad?, se pueda encender el televisor. ¿Te fijas? Pero el usuario no tiene que saber eso. El usuario lo único que tiene que saber es qué botón apretar para que se prenda el televisor. Bueno, eso es abstracción. Lo que nosotros vamos a hacer es como ocultar toda la complejidad y darle al usuario una interfaz fácil de manejar, ¿verdad? Porque obviamente el usuario no tiene que tener una interfaz complicada de programar o de utilizar. Somos nosotros como programadores lo que tenemos que saber qué hay detrás, pero el usuario tiene que saber cómo usar los botones y cómo escribir y eso es todo. ¿Te fijas? Pero toda la complejidad que hay detrás del programa, eso no lo tiene que saber el usuario, ¿verdad? Toda la programación, todo el código, todas las funciones que hay detrás de un programa, no las tiene que conocer el usuario. Eso lo tenemos que conocer nosotros como programadores, pero no el usuario. Entonces, la abstracción hace referencia a cómo nosotros podemos ocultar esa complejidad para que solamente nosotros la sepamos, pero el usuario no. Sí, insisto, por ejemplo, si ustedes usan no sé, por ejemplo, un auto, ustedes para encender el auto lo único que hacen es poner la llave y girarla y se prende inmediatamente, pero no tienen, obviamente dentro del sistema del auto ocurren muchos procesos para que se accionan, que se gatillan cuando el usuario gira la llave y que finalmente concluyen en el hecho de que el auto se encienda. Pero el usuario no tiene por qué saber toda la complejidad que hay detrás. Lo único que tiene que saber es dónde meter la llave y que tiene que girarla, y eso es todo. ¿Se fijan? Entonces, todas estas características, herencia, polimorfismo, encapsulamiento y abstracción, son básicamente lo que define la programación orientada a objetos y es básicamente lo que nosotros vamos a estar aprendiendo en esta última parte. ¿Ok? Así que no se olviden, básicamente la característica fundamental que tiene la programación orientada a objetos es que nosotros vamos a crear clases de objetos, ¿verdad? Que son estas especies de moldes y nosotros vamos a ir dándole características y funciones para ir creando objetos diferenciados, pero que tengan todas la misma estructura, el mismo esqueleto. ¿Ok? Esa es la idea básicamente. ¿Perfecto?
Muy bien, con eso entonces vamos finalizando este video. Cualquier duda, pregunta o consulta que tengan me la dejan en los comentarios y ya nos veríamos en un próximo video. Que estén todos ustedes muy bien.